el corazón es como una brújula, ¿verdad? Decimos que el corazón es el que nos va a guiar hacia lo que debemos hacer. Y en ese concepto, en esa idea, cuando nosotros sentimos algo, cuando nosotros creemos que algo tenemos que hacer, entonces estamos tomando un rumbo, como con una brújula. Pero yo creo que ese es un problema porque las brújulas también pueden ser troqueadas, ¿sabías, no? Porque toda brújula está funcionando con base en el magnetismo. Y la punta, que es la que está más frágil y aparte a veces está imantada, está siempre apuntando hacia el polo norte. Ese es así como que el polo norte, ¿verdad? Ese es así como que la regla. Entonces uno siempre dice, ok, ya sé dónde está el norte, pero yo no sé por qué en el español, cuando decimos que alguien está norteado, es que anda todo desubicado, ¿no? Si se supone que cuando ya sabes dónde está el norte, pues ya deberías de saber todo lo demás. A veces decimos, es que está bien norteado. Y creo que tiene algo de cierto, porque no nada más te sirve saber dónde está el norte. Imagínate, yo quiero ir a las Ilamas y soy nuevo en la ciudad y no tengo ni la más pálida idea dónde es las Ilamas. Es más, yo no soy nuevo en la ciudad y solo te puedo decir que más o menos hacia dónde está, no sé dónde es. Todo el mundo dice las Ilamas, las Ilamas. Yo, híjole, es que me lo han dicho N mil veces y no se me graba. Entonces, de nada me va a servir saber dónde está el norte. De nada. Puedo preguntar. Y ahí viene toda clase de guías, ¿no? Ahí viene, pues es que mira, te vas rumbo a, pues voy a decir a lo mejor una barbaridad, ¿verdad? Te vas rumbo a las piletas, ¿no? ¿Y dónde es eso? A veces me pasa, hermanos, porque de repente me dicen, no, pues es que está rumbo a no sé qué. ¿Y dónde es ese? Por ahí, por donde queda fulano de tal. ¿Y dónde queda fulano? No tengo la más pálida idea, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes algo, pues de poco te sirve tener una instrucción. Cuando tú no estás cierto en todos los aspectos, no hay mucha manera que vayas a llegar a un buen puerto. Y creo que la mayoría de nosotros ha vivido esa sensación en nuestra vida. Sabemos lo que nuestro corazón quiere, sabemos lo que algunos expertos nos han guiado, pero no sabemos llegar a buen puerto. Tan solo en las decisiones cotidianas no siempre sabemos qué hacer. Y creo que ahí es donde entra en juego un tercer elemento. Hay que conocer el mapa. Hay que conocer el mapa. Una de las cosas, el primer día que llegamos a León, gracias a Dios, en el primer crucero donde nos detuvimos, un semáforo, alguien estaba vendiendo mapas de la ciudad. Fue lo primerito que hice. Entonces, aunque no sé dónde están las Ilamas, puedo buscarlo en el mapa. Y ahí lo voy a encontrar tarde o temprano. Eso sí, te puedo decir, soy más o menos bueno para seguir las instrucciones en un mapa. Porque en el mapa, en realidad, podría el norte estar en arriba, abajo, donde sea, pero mientras tú sepas dónde estás ubicado y hacia dónde quieres ir, puedes seguir la instrucción. Y creo que en la vida así funciona. Nosotros, te decía, normalmente queremos o nos aconsejan seguir el corazón, pero la Biblia dice algo muy interesante acerca de eso. Jeremías capítulo 17, versículo 9, Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo podrá entender? Es decir, si tú te vas siempre siguiendo tu corazón, te vas a perder, te vas a perder. Y yo creo que te ha pasado. Yo creo que cuando le has hecho caso a tu corazón, no siempre las cosas salen bien. A veces sí, pero no siempre. Y de allí, si me preguntas, yo creo que la mayoría de los problemas que hay en los matrimonios es por gente que sigue su corazón. Cuando dice, no, pues es que el amor ya se acabó.
¿Quién te dijo que hay una medida de amor? Hay una medida de compromiso. Eso sí es una medida. El amor es compromiso. Más por mencionarte algo, ¿no? Pero la mayoría está pensando que debe de sentir algo. Pero Jeremías, el Señor a través de Jeremías nos dice, eso es engañoso. La otra, como te digo, puedes preguntar y siempre hay expertos. Hoy en día hay toda clase de expertos en todo. Y si no hay un experto, le preguntas a ChatGPT y te va a decir algo, ¿no? Entonces, tú en todo le puedes preguntar. Para muchos sus decisiones ahora es ver TikToks, ¿no? Porque ahí sale alguien dando algún consejo, a alguien que ya lo vivió. ¿Cómo debo educar a mis hijos? Ah, pues mira, ahí hay un psicólogo que está dando consejos muy buenos y hay toda clase de expertos. ¿Recuerdas en la pandemia? Toda clase de expertos salían. Oh, es que él es un neumólogo muy renombrado y daban sus consejos y que si haces gárgaras de no sé qué y que si haces y te pones de cabeza no sé cuántas noches. Y toda clase de consejos. Y algunos podrían tener mucha razón, algunos podrían no tener nada, pero al menos en la experiencia que yo viví, uno de los hermanos, pastor, amigo mío allá en Mazatlán, que siguió al pie de la letra casi todos esos consejos, terminó muriéndose de COVID. Entonces, un experto no necesariamente es la autoridad. Es más, si tú analizas la historia, y yo creo que nos conviene estudiar la historia porque dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, desde los griegos, vamos a pensar, los griegos que tenían gran sabiduría, filósofos muy grandes, personas que hicieron grandes aportaciones a la humanidad, desde ellos hasta ahora, toda filosofía, toda psicología, todo experto, todo padre de alguna de esas materias o ramas de pensamiento, todos, 100%, tarde o temprano han sido debatidos por alguien. Todos. Por eso cuando hoy en día te dicen, no, es que mira, a los niños los debes educar así, 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 no te lo creas al 100%, porque en 10 años van a estar diciendo otra cosa. 100% seguro. O en 5 o a veces hasta menos. O ya alguien está diciendo algo más. Y entonces, ni tu corazón es un buen guía, ni todos los expertos del mundo, porque dice también Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12, nos dice Salomón, que es un rey muy sabio, o el más sabio de todos probablemente, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si tú te vas siguiendo toda clase de expertos, puede ser que te vaya bien, pero puede ser que no. ¿Cómo lo vas a saber? No lo sabes. Pero creo que hay un mapa. Creo que hay un mapa trazado por alguien que sí ha recorrido el camino. Y ese mapa es la Biblia. Porque la Biblia, establecimos hace 15 días, que no es un libro cualquiera. Y el domingo pasado establecimos que la Biblia es la palabra de Dios. Te mostré unas pocas evidencias de las miles que hay acerca de por qué sabemos, creemos, confiamos que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es lo que dice ser la palabra del Señor. Y cuando en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice, siendo inspirado por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces entendemos que todo lo que hoy conocemos como la Biblia es lo que Dios ha dictado, son las instrucciones de Dios. ¿Y sabes por qué es importante? Porque todos los filósofos en su tiempo murieron y no se dieron cuenta cuál fue el impacto de lo que ellos pensaron. Muchos de los que en la reciente historia, hablando de la psicología, terminaron muy mal.
Analiza la historia de los padres de la psicología. Terminaron muy mal, si no ellos, sus hijos. O sea que no son un buen referente, pero Dios ha estado desde el principio. Más aún, Él es el diseñador de todo. Él ha visto todas las cosas, ha conocido todos los corazones, ha visto todos los caminos del hombre, conoce todo lo que está pasando aquí, incluso lo que cada uno de nosotros está pensando, pero más aún, conoce lo que va a pasar, todos los posibles futuros, si crees en el multiverso y esas cosas. Dios conoce todo eso, los posibles caminos, las posibles derivaciones, si tú haces tal o cual cosa, si obedeces o si desobedeces. Dios sí conoce todo, de dónde partiste y a dónde vas a llegar. Dios sí lo sabe todo. Entonces, si Dios sí lo sabe, sería bueno consultarle a Él. Por eso es que no solo te digo que la Biblia es más que un libro, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la autoridad máxima, porque si es la palabra del Señor, la palabra de Dios, debe de ser la que pone el punto final en todo. Y aquí quiero que entiendas una cosa importante acerca de cómo tomar decisiones en la vida, cómo llegar a tal o cual rumbo con el mapa, como te comentaba. En tu vida vas a tener toda clase de información, pero deberías de tener solo una fuente de autoridad. El corazón te da información. Como decimos coloquialmente, el corazón te va a decir si te late o no te late, ¿verdad? No te voy a decir que las vibras, ¿no? Pero como quieras tú entender ese tipo de situaciones, el corazón te va a decir si algo te gusta o no te gusta. Es información. Por ejemplo, si vas a ir a un lugar y algo no está bien, tu corazón puede ser que te diga, ¿sabes qué? No te arriesgues, no vayas por ahí. Bueno, será muy probable que sea conveniente que le hagas caso, ¿verdad? Es información. Habrá personas que te den su experiencia y te digan, no, ¿sabes qué? Mira, yo ya tengo un matrimonio de tantos años, esto te va a funcionar. Puede ser, es información, recíbela. Puede ser que le preguntes a ChatGPT. ChatGPT, honestamente, no es una inteligencia y tampoco es artificial. Hay estudios a eso. Es un lenguaje, es un modelo de lenguaje nada más. Y lo que hace es que ha leído millones de libros y sitios en internet, videos y toda clase de cosas. Ha sido entrenado con ellos para que lo único que está haciendo es repetir lo que otros han repetido. Entonces, es muy útil cuando estás buscando información, pero por favor no le confíes tu vida, tu destino a ChatGPT. ChatGPT, ¿debo dejar a mi pareja? No le preguntes ese tipo de cosas porque no te va a dar una buena información. Pero al final del día es información. Pero, y aquí viene yo creo que lo más importante, la decisión va a ser tu responsabilidad. ¿Recuerdas allá en el huerto de Edén? Dios ha creado todo maravilloso, ha hecho el cielo, las estrellas y ha puesto en la tierra todo en orden después de que estaba todo desordenado y vacío. Y una vez que todo está maravilloso, pone al hombre allí y pone a su mujer y los pone a labrar el huerto, a cuidar la tierra, a hacer todo. Todo con la provisión de Dios, todo perfecto. Y de repente llega la serpiente y pone la tentación. Con que Dios te dijo que no comas de tal árbol, sabemos el resultado. Eva cae, Adán cae y entonces Dios llama a cuentas a Adán. ¿Dónde estás tú? Y otras veces te he dicho, como si Dios no pudiera saber dónde estaba Adán. Lo que Dios está haciendo es dándole la oportunidad a Adán de que se haga responsable de lo que ha hecho. Y entonces Adán lo que empieza a hacer es desviar la atención. Oh, perdóname Dios, es que me tuve que esconder de ti detrás de una palmera, como si ahí no lo pudiera ver, porque estaba desnudo. Y Dios otra vez le da la oportunidad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no? Y así con todo el mango acá embarrado, ¿no? No. La mujer que tú me diste.
A ver, Eva, ¿la serpiente? ¿Tú la pusiste? A la serpiente ya no le da más oportunidad, porque esa ya no tiene más remedio que tragarse todo lo que ella hizo. Pero el punto es, tanto Eva como Adán recibieron indicaciones, recibieron información, pero cada uno fue responsable de sus actos. A la mujer, Dios le da un castigo. Hermanas, agradezcan a Eva que los partos cuesten un dolor. Gracias, Eva. Pero al varón, no porque haya sido la culpa de la esposa, al varón le dice, a ver, tú eras el responsable de este asunto. Por tu culpa será maldita la tierra. Varones, agradezcanle a Adán que trabajar cueste trabajo, que tengamos que sudar, que nos tengan que salir callos en las manos, que agradezcanle a Adán que trabajar es un trabajo, porque por eso es que el mundo está como está, por haber recibido información, pero haber tomado una mala decisión. Y creo que el asunto aquí es, tenemos mucha información. Vivimos en el mundo con más información que ha existido antes. En un solo mes, y creo que ya se está cortando el periodo, en un solo mes, entre videos que subes, fotos que subes, cosas que bajas, todo lo que se mueve en la internet, generamos más información que se había generado en toda la historia anterior de la informática. Es una locura lo que estamos haciendo. Hay mucha información, pero poca información de calidad. Y uno tiene que saber, ninguno de ellos, ninguno, así sea un predicador y así sea yo, ninguno de ellos tiene el panorama completo. Por eso es que nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Bautista Berea, porque Berea es una ciudad que está allá escrita en Hechos capítulo 17, versículo 10, que dice que enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Y dice que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, si tú lees la iglesia de Tesalónica, la carta a los tesalonicenses, era una iglesia maravillosa, pero los de Berea eran otro rollo aparte. ¿Por qué? Porque dice que ellos recibían con toda solicitud lo que Pablo les decía, comprobando cada día en las escrituras a ver si estas cosas eran ciertas. A ver, Pablo, qué bonito lo que nos estás diciendo, pero déjame ver si es cierto. Aun cuando era Pablo. Y por eso nosotros hemos querido siempre que el centro de lo que aquí predicamos sea la Biblia. Y te he dicho en otras ocasiones, si tú escuchas que estamos predicando algo en contra de lo que la Biblia dice, estás en tu derecho y en obligación de venir y decirme, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que esto está mal en la Biblia, está predicando en contra de la Biblia por esto y por esto, y si estás en lo correcto, yo me voy a sujetar a la Biblia. No necesitas mandarme un concilio, un consejo de personas, a los ancianos, nada de eso. Con que la Biblia me demuestres que yo estoy mal, es suficiente, porque la Biblia es la autoridad en esta iglesia. No yo, no nadie más. Es la Biblia, es la palabra del Señor, es la única que nos muestra el panorama completo con todas las indicaciones precisas para poder entender qué es lo que ha pasado, para poder entender lo que está pasando y para poder entender lo que tenía que pasar. Es la palabra del Señor. Y por eso te digo que la Biblia es la autoridad máxima. No hay otra por encima de ella, o al menos no debe de haberla. Y entonces, tú sabrás si en tu vida pones a competir la información con la autoridad. Si en tu vida sigues creyendo que, no, pero es que no me gusta. Está bien, si eso quieres decidir. Es que la Biblia dice esto. No, pero es que yo creo que eso era para antes. Está bien, estás en tu decisión, pero entiende que estás rechazando la autoridad. La única autoridad que realmente es máxima, es sobre todas las cosas. Y creo que esa es la tragedia más grande, que la mayoría de nosotros, a lo menos en nuestro país,
Hemos nacido en una cultura en donde conocemos, a lo menos por concepto, lo que la Biblia dice, a lo menos en algún sentido básico, pero no lo obedecemos. ¿De qué nos sirve tener la información si no obedecemos a la autoridad? Es una tragedia. Es una tragedia que tantos millones de predicaciones que hay en internet y de repente tú digas, está muy bonita, algunas me las recomiendan, ya les dije, perdónenme, pero no las leo, no las voy a ver. ¿Para qué les echo mentiras? No las voy a ver, no tengo tiempo de estar viendo predicaciones, ni las mías, casi las veo, porque no tengo tiempo, necesito estudiar, necesito hacer otras cosas, no tengo tiempo para estar viendo otras predicaciones. Pero a veces dicen, es que está muy bonita, fantástico, qué bueno, pero la Biblia debe de ser la última palabra. Si se amolda a la Biblia, gloria a Dios, sigue la Biblia. Si no se amolda a la Biblia, no importa cuán bonita esté la predicación. Y ahí es donde a veces me da tristeza que veo personas que sí se emocionan, que sí a veces lloran con una predicación y a veces de verdad dicen, yo voy a comprometerme con el Señor, voy a hacer algo, pero al final no hacen nada. Y creo que esa es una tragedia, la tragedia más grande que hay en la vida. Porque cuando tú haces eso, en realidad estás pasando por alto al Creador de todo el cielo, de toda la tierra, a tu Creador. Y no te va a ir bien. No por castigo de Dios, sino porque Dios lo diseñó de otra manera. Y el diseño está aquí en la Biblia. Hay como 3, cuando menos 3, podría desglosarlo mucho más, pero cuando menos hay 3 cosas que uno normalmente hace con la Biblia. Y si de verdad quieres comprometerte con algo, hay como 3 vías en las cuales creo que va a pasar algo en tu vida. Y la primera es una que a mí me encanta porque es la historia de Daniel. Tú conoces esta historia. Daniel es un joven de la realeza, de los hijos de los reyes, y es llevado cautivo a Babilonia. Y ahí como joven de unos 17 años más o menos, es castrado para que no tenga hijos, porque él es de la realeza. Y entonces Babilonia no quiere que se reproduzca la realeza. Y ahí, en esa condición, lo preparan, lo instruyen para que sea uno de los que va a gobernar de parte de Babilonia. Es decir, lo están entrenando como traidor, por así decirlo, ¿no? Y a él y a otros los llevan y entonces los empiezan a preparar. Y tú recuerdas esta historia ahí en Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice lo que Daniel dispuso en su corazón. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón. Y aquí quiero que entiendas que están estas 2 partes que te decía al principio. A veces uno está debatiendo entre si hacerle caso al corazón o hacerle caso a la razón. Pero aquí lo que Daniel dice es, a ver, ¿quién va a dominar? ¿Mi corazón? ¿Mi corazón o lo que tengo que hacer? Y él dice, yo propongo mi corazón. Él es capaz de mover el corazón. La mayoría de las personas creen que el corazón no se puede mover. El corazón quiere lo que quiere, dicen algunos. Pues sí, eso no es ninguna novedad. También la mente quiere lo que quiere. El asunto es a quién le vas a hacer caso. Pero el asunto es que tú puedes doblegar tu corazón, así como Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y podría hablar acerca de por qué no quería contaminarse, qué significaba, si era sacrificado a los ídolos. La verdad es que eso es irrelevante. Porque si entiendes y has leído la historia de Daniel, te darás cuenta que él era un hombre muy sabio, aún desde joven. Era un hombre muy sabio. Y la razón que sea que él haya considerado que participar de esas comidas era contaminarse, para mí es válida. No me importa si
si era porque era pechuga de pollo, carne de puerco, no importa lo que sea, es irrelevante. Lo que me importa es que Daniel haya dicho, no, yo no voy a participar de esto. Porque hay un asunto interesante. Es la comida del rey. Y estamos hablando de Nabucodonosor, el grande. Y si tú lees la historia, Nabucodonosor tiene fama de ser bastante sanguinario, bastante vengativo. Lee la historia, aún por fuera de la Biblia, ¿eh? Nabucodonosor no era alguien que tolerara que se le diga no. Nabucodonosor no era alguien que tolerara que alguien le dijera que hay una mejor manera. Y entonces Daniel dice, no. Pero es lo que el rey dijo. No. ¿Los demás también lo están haciendo? No. ¿Por qué? Pues porque aquí está la ley de Dios. Daniel la conocía. Que dice que no debo de comer esto, o no debo de hacer esto, no debo de juntarme con esto, no debo... ahí está toda la ley. Y Daniel dice, no. Daniel, eso te puede costar la vida. Ni modo. Entonces la primera cosa que uno tiene que entender es que cuando tú te comprometes con una autoridad, en especial, obviamente, cuando te comprometes con la autoridad de la Biblia, tiene que ser estar dispuesto a ir hasta la última consecuencia, obedecer a pesar de ti mismo. Muchas veces eso te va a ganar enemigos. A Daniel le ganó varios enemigos, por cierto. Muchas veces obedecer la Biblia va a sonar contraproducente. Muchas veces obedecer la Biblia va a hacer que parezca que estás yendo en contra de lo establecido. Pero cuando tú te comprometes con la palabra del Señor, tú tendrás el respaldo de Dios, como Dios estuvo con Daniel. Tú puedes leer toda la historia y todo lo que pasó con Daniel. Lo más famoso que entendemos de Daniel es cuando lo arrojaron a aquel foso lleno de leones y los leones no se lo comieron. No porque no tuvieran hambre, porque en cuanto mandaron a los otros después de él, se los devoraron antes que llegaran al suelo, dice ahí la Escritura. Así que cuando tú te comprometes a obedecer 100% la palabra del Señor, tendrás el respaldo de Dios. No importa cómo le hagan los demás. No importa si es famosa esa situación o no. No importa si es lo que está en boga o no. No importa si es lo que los psicólogos dicen o no. Si tú te comprometes con la palabra del Señor, harás lo correcto y Dios te va a respaldar. Esa es la primera cosa que uno tiene que hacer. Obedecer sí o sí, a pesar de que eso pueda significar para ti un daño. Y todos aquellos que lo hicieron, aun cuando a algunos realmente les representó un daño, porque conocemos muchos que murieron de maneras terribles, su galardón en el cielo es enorme. Y Pablo por eso dice, estoy convencido de que lo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aún cuando aquí en este mundo pareciera que no te va bien, hay otra cosa mucho, mucho mejor, que va a hacer que lo que aquí sufras, ni te acuerdes de ello. Obedece la palabra, como Daniel. Hay otro tipo de respuesta a la autoridad. Ya has recibido toda la información, ya has recibido todo lo que entiendes acerca de la Biblia, pero a veces no cuadra con tu sistema de valores. ¿Recuerdas aquella historia ya en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, lo que conocemos como la historia del joven rico? Mateo 19, del 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios.
nada más como paréntesis, porque dicen uno, bueno, ahí él está diciendo que él no es bueno, que solamente Dios es bueno. No, 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 él está diciendo, a ver, ¿entiendes lo que me estás diciendo? Solo hay un bueno. Me estás diciendo a mí, ¿eh? Me estás diciendo que yo soy Dios, ¿verdad? ¿Entiendes lo que me estás diciendo? Eso es básicamente lo que le está comentando. Ahora, le dijo aquí, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Como si no lo supiera, ¿no? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? Échamelo. Ahorita me lo aviento. Todo, no, échamelo. No, hombre, señor, esos mandamientos son de primaria, yo ya me lo sé, hombre. Y sabes, en otra porción, cuando el pasaje paralelo dice que al verlo Jesús le amó. Es decir, Jesús no dice que este joven era mentiroso. Porque Jesús ya ha dicho, "Nah, ¿te acuerdas de...?" No, no, Jesús dice, este tipo va por la buena. Pero hay un asunto ahí. Todos los mandamientos que Jesús le acaba de mencionar tienen que ver con amar a los demás, ¿verdad? Con amar al prójimo. Pero ¿recuerdas que hemos dicho que la ley se resume en 2 mandamientos? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, todo lo que respecta a los demás, lo que respecta a este mundo, lo que respecta a la religión, todo eso él lo había hecho. Pero, dice Jesús aquí, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, hay una cosa que no has hecho, probar que amas más a Dios que a este mundo. Probar que amas más a Dios que a tu propia vida. Eso no lo has hecho. Hazlo. Ya todo lo demás es de primaria. Haz esto que sigue. Y entonces dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y aquí está la segunda respuesta, o tipo de respuesta. Cuando te vas a comprometer con lo que tú sientes, a pesar de perder a Jesús. Porque eso es lo que sucede. Cuando tú dices, es que la Biblia dice esto, pero yo siento que lo amo. Ok, te lo advierto. Vas sin Jesús a tu lado. Tú sabrás. Así como el joven. Se fue con sus posesiones y ahí las tuvo. Pero se fue sin Jesús. Pero es que, pastor, es que todo el mundo está diciendo que debe de ser así. Ok, tú sabrás. Vas a tener aquello. Pero vas a estar dejando de lado a Jesús. Y entonces, o como Daniel, te comprometes con la palabra a pesar de tu propio daño, o como este joven, te comprometes con lo que tú crees, o lo que tú sientes, o lo que te han dicho, a pesar de estar perdiendo a Jesús. La decisión es tuya. Obedece la Biblia. Yo nomás te doy el consejo, ¿verdad? La tercera es, como quiera uno dice, bueno, pues total, si me matan no hay bronca, pero los niños son criaturas. ¿Qué pasa cuando el que está viéndose en problemas no eres tú, sino tu familia, tus seres amados? ¿Qué pasa cuando el pellejo que está en juego no es el tuyo, sino del que amas? Y yo creo que ahí también hay mucho que aprender. Y hace poquito narrábamos aquella historia en Génesis capítulo 22, cuando Abraham, Dios le pide a su hijo, entrégamela, sacrifícalo, eso es lo que le está diciendo. Para que entiendas, lo que Abraham tenía que hacer era llevar a Isaac, su hijo, iba a poner a su hijo a que le ayudara a poner piedras para construir un montículo, un altar,
Y una vez que eso estuviera construido, le iba a pedir a su hijo que le ayudara a poner la leña, a poner el fuego. Y una vez que su hijo le hubiera ayudado a todo eso, lo iba a amarrar y lo iba a degollar. Iba a derramar toda la sangre del niño en la tierra y entonces lo iba a partir en piezas y lo iba a cocer. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que muchos hacían, por cierto. Muchos hacían sacrificios a sus dioses, así y más bárbaros que eso. Y Dios le pide eso a Abraham. Entrégame a Isaac, tu hijo, tu único, el que amas, el que yo te prometí. Y Abraham solo tiene una opción en su mente. Le creo a Dios. Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe y menciona este evento, nos dice que Abraham creía que Dios iba a levantar de los muertos a Isaac. Es decir, lo que Abraham iba pensando durante 3 días de camino, 3 días, y cuando iba subiendo la cuesta con su hijo, cargando leño, mientras Abraham iba llegando a aquel lugar, él va pensando, lo voy a matar, pero Dios lo va a regresar a la vida. ¿Qué padre haría eso? Aun cuando de veras estás seguro que sí va a regresar a la vida, ¿harías el paso? No en balde, Dios no se avergüenza de llamarse amigo de Abraham, porque Abraham sí creyó. Y el punto es que Abraham está dispuesto a obedecer lo que Dios le ha dicho a pesar del bien de sus amados. Entonces, obedeces a Dios a pesar de tu propio bien. Obedeces tu instinto y tu corazón a pesar de perder a Jesús, o obedeces a Dios a pesar del mal que pueda parecer a tu familia, a tus seres amados. Creo que todos encierran esas 3 cosas. No hay algo intermedio. Podría haber variaciones de esas 3 o una combinación de esas 3. Y el punto es, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir en cada una de las situaciones? Hay decisiones cada día en tu vida y cada día tienes que tomar más y más decisiones que no puedes seguir postergando. Algunas decisiones tal vez has estado esperando que solitas se resuelvan. Algunas cosas tal vez estás así como haciéndote de la vista gorda a ver si un día desaparecen. Pero la realidad es que cada uno de nosotros, como Adán, tiene la responsabilidad después de haber recibido toda la información. Por eso te decía que nosotros, a pesar de que conocemos la Biblia y hemos leído de ella, es la tragedia más grande que sepamos, que tengamos todo el panorama, tengamos todo el mapa y aún así no hagamos nada. Es una tragedia para mí. Obedecer a Dios es lo que más va a redituarte. Además, yo creo que la mayoría de las personas cuando empieza a pensar esto y le pongo estos ejemplos tan bárbaros va a decir, ay no, es que esto de ser cristiano es una secta, esto es muy bárbaro, esto no, yo a eso sí no le entro, ¿verdad? Es porque no entiendes la Biblia, es porque no has comprendido todo de lo que se trata la Biblia. Porque, mira, nada más te voy a leer un par de pasajes al respecto. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 y 8. Deuteronomio es el resumen de toda la vida de Moisés. Moisés les está diciendo, mira, todo lo que les he enseñado durante 40 años se los voy a recordar, y los pone en un libro que se llama La Segunda Ley, en hebreo, Deuteronomio. Entonces, ahí en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 6 y 8, dice, guardadlos pues, está hablando de los mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Lo que Moisés dice, mira, a lo mejor tú no entiendes muchas cosas de la Biblia. A lo mejor muchas cosas de la Biblia te parecen muy bárbaras. A lo mejor muchas cosas de la Biblia parecen contraproducentes. A lo mejor has intentado obedecer la Biblia y parece que te va más mal. A veces parece que seguir la Biblia es todo lo opuesto a que te vaya bien. Pero lo que Moisés dice, mira, si tú obedeces la Biblia, serás sabio, porque los mandamientos de Dios son los mandamientos de aquel que diseñó todas las cosas. Y entonces cuando tú escuchas al que diseñó todo, Él sí sabe cómo funciona y cómo no funciona. Lo que Dios dice no es por un capricho de lo que Él quiere, es porque es así como funcionan las cosas. ¿Sabes? Ya les he comentado, a mí me gusta leer manuales. Pues cada quien sus manías, ¿no? Me gusta leer manuales. Y he leído manuales más gruesos que las Biblias. Manuales muy, muy grandes. Entre más grandes me gusta más leerlos. ¿Y sabes por qué me gusta leerlos? No solo porque son aburridos, para mí no lo son, pero entiendo que no soy el común de la gente. Pero me gusta leer manuales porque siempre descubres algo. En especial cuando compras algo que es costoso y tiene muchas cosas. Me encanta saber algún detalle que otros no van a saber. O algo que dices, mira, viene aquí está en el manual cómo se hace. Por eso me gusta leer los manuales. Leo el manual del carro y ahí está toda la información. Y a veces uno anda bien, ay, ¿cómo le hago? ¿Y cómo cambio la llanta? Ahí te dicen. Oye, ¿dónde le checo el agua? Ahí te dicen. ¿Cada cuándo le tengo que cambiar? Ahí te dice. Lee el manual. Todo está en el manual, pero siempre estamos preguntándole a otras personas. Siempre estamos esperando a ver si le sabemos cómo. O siempre estamos esperando a ver si esa lucecita algún día se apaga. Y quién sabe qué significará, ¿no? Pero lee el manual. La Biblia es el manual. Entonces, cuando tú estás tratando de entender si obedeces a Dios o no obedeces a Dios, pues es como saber, es como decir, no, pues déjame ver cómo le hago, pero no voy a leer el manual. No es sabio, ¿verdad? No es sabio. Aquel que creó todas las cosas, ¿no sabrá cómo funciona? Los mandamientos de Dios, ¿no será que son los que sí funcionan? Aun cuando parezca que van en contra de toda lógica humana. ¿Recuerdas lo que dice Isaías, capítulo 55? Dice, así como son más altos el cielo que la tierra, así son mis caminos, vuestros caminos. No esperes que lo que Dios hace y cómo lo hace te vaya a parecer muy lógico. Dios es una mente impresionantemente compleja. No esperes saberlo. Simplemente obedece. Y creo que así funciona la vida, o así nos funcionó desde el principio. Cuando te empezaron a enseñar a lavarte los dientes, no entendías demasiado acerca de caries y de si algún día te iban a hacer una endodoncia o no. La verdad es que no entendías nada de eso. Simplemente tenías que obedecer, ¿o no? Cuando te enseñaron a que te tienes que bañar todos los días, pues no te dijeron si te va a dar una dermatitis o no. O sea, no, tú no sabes nada de eso. Simplemente tienes que obedecer. Y sabes, yo creo que la palabra es la misma, pero es mejor, porque va de alguien que diseñó todo. Entonces habrá cosas que digas, pues no sé por qué lo pide Dios, pero si lo pide, pues lo voy a hacer. Y a lo menos en mi experiencia, tarde o temprano Dios te lo explica. Tarde o temprano sí entiendes el por qué. Porque Dios no es malo, Él tiene la explicación, solo que necesitas ir madurando para entenderlo y necesitas ir conociendo más Biblia. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, más adelante en el versículo 39, después de que Moisés sigue en este discurso, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es decir, los mandamientos de Dios no son solo para mantenerlo contento a Él, es para que te vaya bien. Lo sorprendente es que aún así no queremos. No queremos obedecer los mandamientos de Dios porque creemos que tenemos otro bien. Creemos que nos va a ir mejor. Y el resultado es que el mundo se está derrumbando. Ese es el resultado. Observa la historia. Desde que allá en 1700 se hizo esto que se conoce como la época de la iluminación, y todos aquellos grandes pensadores dijeron, no necesitamos a Dios para funcionar como humanidad. Desde entonces, la decadencia moral, que toda la vida ha existido, eso no lo negamos, ha ido creciendo. Y en las últimas décadas se ha ido exponencialmente creciendo. Tenemos mucho conocimiento, hay muchas cosas muy bonitas, mucha filosofía muy bonita, hay muchas terapias, hay mucho de todo lo que expertos que me quieras decir, pero la humanidad está peor cada vez. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más injusticia, cada vez es más obsceno cómo es que unas pocas personas tienen el dinero de todo el resto del mundo. Eso no es que nos esté yendo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios nos dijo. Y los pocos que aún conservan algo de cómo Dios dice que funciona, observa a Israel, observa a Estados Unidos. Son países que les va bien. ¿Porque son buenos? Pues no, la verdad no. Porque están haciendo las cosas como Dios dice. Ahora ya Estados Unidos ya tiene tiempo que no, y mira cómo se está yendo. Ya va para afuera. Tarde o temprano, si has leído, analiza la historia, el levantamiento, auge y caída de los imperios, te darás cuenta que a Estados Unidos ya no le queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hace unas décadas le dieron la espalda a la Biblia. Y ahí está el acabose. Pero los mandamientos de Dios son para que te vaya bien. Entonces, ¿por qué no quererlos? Yo creo que en ese sentido, nosotros tenemos que entender que empezar a obedecer a Dios es empezar a adquirir madurez. Y te digo esto porque muchas veces, como te decía al principio, tú oyes a toda clase de expertos. Algunos hermanos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Pero ya te he dicho, la madurez no se mide con el tiempo, se mide con la obediencia. Es decir, si un hermano tiene toda la vida viniendo a la iglesia, pero no obedece a Dios, no es un hermano maduro. Por mucho que tenga un cargo, es más, puede ser hasta un pastor, no es maduro si no obedece la Biblia. Pero aquel que empieza a obedecer la Biblia, empieza a madurar espiritualmente, al grado que cuando él entiende la palabra del Señor, obedecer a Dios, obedecer la palabra, no es una obligación, es un deleite. Ese es el rumbo al cual tiene que llegar tu vida. Obedecer al Señor para ti será un deleite. Para ti será la bendición y podrás decir, ¿cómo no lo hice antes? Qué burro, ¿por qué no me puse antes a obedecer al Señor? Al menos esa ha sido mi experiencia. Quisiera concluir con un desafío y una reflexión para ti. Te voy a dar la oportunidad que saques tu teléfono o en alguna hojita si tienes algo que anotar, por favor. Porque te voy a hacer una pregunta que quiero que contestes honestamente. Esto no me lo vas a entregar a mí, esto es algo para ti. Y creo que te va a ayudar mucho si lo reflexionas. Piensa
en la última semana o en el último tiempo, yo creo que has tenido que tomar alguna decisión. Y yo creo que en este último tiempo ha habido alguna decisión que tuviste que tomar que no te dejaba tranquilidad, que no sabías bien qué hacer. ¿La tienes? Escríbela. Tome una decisión respecto a esto. Escríbela ahí, para que te acuerdes, porque te voy a dejar tareas al respecto. ¿Qué decisión tomé últimamente que de verdad me fue difícil, tuve que pedir consejo o no sabía qué hacer o algo me causaba incomodidad? No sé, piénsalo. Si ya la tienes, la siguiente pregunta sería, ¿qué voz oí para tomar la decisión? Te pregunto qué voz porque es curioso, pero normalmente cuando hacemos algo, decimos algo, estamos oyendo lo que alguien nos dijo, ¿verdad? A veces ya les he platicado, cuando yo les predico, de repente les estoy diciendo algo y en mi mente está mi madre hablando, algo que ella me había enseñado, que yo le escuché decir, y yo se los platico a ustedes. Ahí hay una voz que nos dijo algo que hacer. Y entonces cuando yo tomo una decisión, hay algo a quien escuché. Escuché a un predicador, escuché a una serie de televisión o escuché un TikTok que me decía y entonces tomé la decisión así. Allá lo tienes. ¿Qué voz fue la que escuché? Y entonces la tarea es la tercera pregunta. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque no sé si para tomar esa decisión esperaste a ver si había un versículo que dijera algo al respecto. Entonces la tarea es que tú digas, ¿habrá algo en la Biblia en este sentido? Y quiero anticiparte, te voy a spoilear. Si hay algo en la Biblia. Para todo hay. ¿Recuerdas que yo te he dicho, yo trabajo con tecnología en sistemas y me encanta, bueno, yo creo porque ya ahorita no tanto. Era muy bueno en mi trabajo, me gustaba mucho. Pero en algún momento de la vida estaba muy trabado con un programa que no podía hacer avanzar y tronaba y tronaba y bueno, una cosa muy técnica de explicar. Y entonces de repente, por fin, después de tanto tiempo y tantas oraciones y tantas cosas, así como que Dios dijo, este pobre chavo está bien norteado. Dios me dio, ¿por qué no oras? Pues sí, ¿verdad? Pues hubiera sido lo primero que hubiera hecho. ¿Por qué no oras? Y me puse a orar y dije, ¿será que Dios no entiende de computadoras? ¿Será que Dios no sabe usar un mainframe, una computadora? ¿Será que Dios se le complica algo? Y empecé a entender, Él es el creador de todo, Él es el que nos dio la inteligencia, es el que le dio la capacidad de tener lenguaje al hombre y además de crear otros lenguajes, como Dios no va a saber. Entonces empecé a orar y empecé a alabar a Dios, Señor, tú eres bendito, perdóname porque soy un burro por no haberte pedido antes. Y empecé a orar, empecé a hacer una oración. Y me acordé de algunos pasajes de Salmos, alabando la grandeza del Señor. Y en cuanto terminé de orar, es increíble, pero así pasó. En cuanto terminé de orar, abrí los ojos y lo primero que vi fue el error. Así, un punto y coma que faltaba ahí perdido en la inmensidad del camino ahí. Pero, ¿para qué me complicaba yo la existencia? Si la Biblia dice, Dios es el creador de todo. ¿Quién es el que da la vista a los hombres? Le dice a Moisés. Hay tantos pasajes que nos hablan de la grandeza del Señor, pero yo en mi mente decía, bueno, pues es que esto es cosa de tecnología, esto no es cosa de religión. O sea, ¿qué será que Dios no tiene capacidad para eso? Entonces, haz ese análisis. Te aseguro que hay algo en la Biblia que te hubiera dado otro consejo. Y la pregunta final, la cuarta pregunta, una vez que encuentres esta tercera, por cierto, si no encuentras nada, pues dime, yo creo que puedo ayudarte a buscar, si no tengo algún versículo a la mente, yo creo que te puedo ayudar a buscar algo acerca de qué dice Dios al respecto de esa decisión que tenías que haber tomado. La cuarta pregunta es,
¿estaría dispuesto a obedecer a Dios si vuelve a pasar? Porque esa es la pregunta más importante. Probablemente esto te vuelva a suceder o algo semejante a ello. Y entonces la pregunta es si la siguiente ocasión vas a seguir haciendo caso de aquellas voces que escuchaste o vas a obedecer la palabra de Dios. 4 preguntas. La primera es ¿qué fue? ¿Cuál fue esa decisión? Segunda, ¿qué voces estuve escuchando? Tercera, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y cuarta, ¿estaré dispuesto a obedecer al Señor? Y de allí, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Te lo garantizo. Tu vida va a cambiar. La decisión que tomes, tu vida va a cambiar. Si tomas la decisión de no obedecer la Biblia, tu vida va a cambiar, porque vas a haber desechado a Jesús, como aquel joven. Pero si decides obedecer la Biblia, a pesar de todo lo demás, tu vida va a cambiar para bien, porque estarás haciendo las cosas como Dios te dijo que las hicieras. Créele a Dios. No puedo más que insistirte. Créele a Dios. Él sí sabe. Él ya estuvo allí. Él lo diseñó. Entonces, la Biblia no es un simple libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad máxima porque es la verdad. Y de aquí lo que sigue, próximo domingo te voy a decir que la Biblia es transformadora de vidas. Porque cuando tú empiezas a obedecer la palabra del Señor, la vida te va a cambiar para bien. Así que el próximo domingo continuaremos hablando de esto. ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor? No sé cómo vengas hoy, tal vez hoy mismo tengas que tomar alguna decisión, estás en ese entredicho, tal vez hoy mismo estás sin saber qué hacer, tu corazón te dice una cosa, pero tu mente te dice otra. ¿Qué te parece si nos ponemos en las manos del Señor para decirle, Señor, ¿y tú qué dices? ¿Qué dice tu palabra? Vamos a orar. Señor, hay tantas voces en el mundo que estamos escuchando. Muchas de ellas suenan muy hermosas. Otras son muy lógicas. Pero casi siempre estamos dejando al último lo que verdaderamente es el manual del Creador. Tu palabra. Qué tragedia. Perdónanos, oh Señor. Perdónanos porque toda respuesta ahí está. Y hasta que ya no podemos más, hasta que estamos empantanados, hasta que nos hemos tropezado una y otra vez, hasta que hemos roto todo, hasta entonces te preguntamos qué hacer. Qué tragedia. Qué tragedia creer que tal vez tú no nos entiendes, porque son cosas no de religión, sino son cosas del corazón, son cosas de la vida cotidiana, son cosas de la tecnología, son cosas de esto y del otro. Qué tragedia que creamos que tú eres un Dios de domingo. Qué tragedia creer que la Biblia es solo un conjunto de historias y no entender que verdaderamente es tu palabra. Enséñanos en tu palabra qué decisiones debemos de tomar. No queremos ser como aquel joven que siguió su corazón, pero dejó de lado a Jesús. Queremos más bien ser como Daniel, que sin importar el costo que tenga para nuestra vida, nos vamos a comprometer contigo. Queremos ser como Abraham, que sin importar que tenga un costo para nuestra familia, queremos hacer tu palabra. Porque, como tu palabra misma dice, es para que nos vaya bien. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para obedecer tu palabra.
Señor, que unos a otros nos ayudemos, que nos alentemos a buscar en la palabra, que nos alentemos a escudriñar cada vez más, de tal manera que en lugar de estar dando consejos, podamos decir: la Biblia dice esto. En lugar de preguntar: ¿tú qué dices?, preguntemos: ¿qué dice la Biblia? Que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de accionar cambie para que nos vaya bien, Señor, para que te honremos, te glorifiquemos y para que empecemos a disfrutar el ser obedientes a ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos terminando agosto y te dije que te iba a tener 2 desafíos durante este mes. ¿Cómo vas? Uno es que leas más la Biblia, y el segundo desafío que te dije que pusieras en tu vida este mes: regala una Biblia. El mundo necesita conocer la palabra del Señor. Regala una Biblia. Así que esos son los 2 desafíos, y que Dios te bendiga.